Olá, pessoal. Eu me chamo Amanda, sou idealizadora e apresentadora aqui do Mirada Festival. E mais uma vez, né, a gente está aqui na nossa última live, a 10ª live dessa série de como ser artista na América Latina. Essa série ela foi contemplada pela Lei Aldir Blanc através do edital de criação, fruição e difusão, com análise da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco. E hoje a gente vai receber Cláudio Sanches, lá da Bolívia. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação sobre ele, né? Mas eu gosto muito que as pessoas se apresentem. Ele é crítico de filmes, programador da Fundação Cinemateca Boliviana e coordenador acadêmico da Escola Andina de Cinematografia do grupo Ucamal. Autor dos livros Os Planos no Cinema Mudo Boliviano, 2013, Notas e Críticas de Cinema em La Esquina, 2017, Notas e Resenhas de Filmes, 2020. E Arturo Ponansky no Cinema, 2020 também. É ex-apresentador do programa de rádio Sonidos de Brasil. E aqui, Claudito, eu que tenho que te chamar. Eu vou aceitar aqui a tua solicitação, mas Claudio, mira, tú tienes que salir para que yo te llame, senão não se queda grabada acá neste perfil, em mi canal. Ok, agora sim. Agora sim. Hola, querido, ¿cómo estás? Qué Hola, gusto, qué novedades, ¿cómo estás? qué gusto receberte acá mais uma vez. É que, como eu disse já outras vezes, algumas pessoas que eu já venho fazendo live desde antes da pandemia. Desde que o Instagram ele possibilitou fazer live, eu venho fazendo, mas aí algumas pessoas não ficaram gravadas, aí Cláudio também não ficou. Então aí ele voltou aqui para. Mas me cuente, como está todo aí em Bolívia? Estamos bien, eso es importante, estamos todavía bien. Llegó la vacuna Sputnik, ahora viene la etapa de vacunación. Ah, dale, pero ahora son los viejos, los más, con más edad, ¿verdad? Primero el grupo de salud, médicos, y después sí la gente de riesgo y de mayor edad. Súper, súper. Pero, dale, aquí también, pero como aún estamos muy despacio, ¿sabes? El proceso todo de vacunación, y creo que no va a ser tan rápido para que llegue hasta yo, hasta mis papás, que ya son viejitos, pero como 70 y 65. Y ahí no vai ser tan rápido. Hay que cuidarse, es la única opción. Sí. Como está ahí empezando ahora nuestra charla? ¿Cómo está todo ahí en la Cinemateca, en este periodo de pandemia? Habla de tu trabajo, Claudito. Yo soy el programador de Cinemateca Boliviana. Hemos tenido que cerrar las salas durante 9 meses el año pasado y esto ha hecho que cambiemos las formas de exhibir películas, de mostrarlas. Tenemos ahora lo que se llaman las nuevas pantallas de Cinemateca, que en realidad son exhibiciones online, son subir el archivo a plataformas de streaming
para que más gente pueda vernos y así seguir trabajando. Hemos tenido también cineclubes con la Embajada de Francia en Bolivia y con la Embajada de Estados Unidos en Bolivia. Entonces se elige una película y se la analiza, se la discute, y estos son nuevos contenidos de Cinemateca que ayudan a algo que es muy importante en el trabajo de una cinemateca, que es justamente la formación de públicos. Sí, Como o de cine, además, entiendo la importancia de formar públicos, de tener criterios, de poder mirar de otras maneras las películas. Y la oportunidad que nos ha dado la pandemia es justamente detenernos, ¿no? Hacer una pausa y pensar más en lo que estamos consumiendo, en lo que estamos viendo. Creo que es bueno lo que ha pasado a pesar del dolor que puede haber habido en muchas familias. Eh, mm, lo que nos ha permitido es detenernos y evaluar nuestras formas de consumo, ¿no? sí. Esto es, creo que es la mayor reflexión que estamos llevando de todo este periodo de pandemia y tentar reinventar. Por isso yo seguí haciendo lives porque estoy en casa, y aislada con mis papás, que son riesgos, es peligroso que esto está saliendo, entonces estoy acá y ahí sigo trabajando y sin ter nenhum peligro. Então, eu tive que pensar como seguir trabalhando e também quero agradecer a todos os artistas que lutaram por la lei Aldir Blanc, por esta lei de emergência cultural, que pode como contemplar, foi uma convocatória e aí eu como me inscrevi aí e puede ser contemplada por esta ley, nueva ley, es una ley muy nueva de año pasado que ¿Es puede, solo de Pernambuco o es de todo el no, Brasil? todo Brasil. Eso es bueno. Nosotros estamos saliendo de un periodo muy difícil porque hubo también un golpe de Estado en Sí, 2019, y entonces todo el año pasado ha sido muy irregular. Entonces pensar en leyes es algo que no ha sucedido, ¿no? Ha sido más bien todo lo ilegal que uno puede imaginar. dale. Yo me acuerdo cuando la primera vez que me fui, La Paz es muy especial para mí porque fue la primera vez que yo hice La Mirada. Antes se llamaba La Mirada del Cine Pernambucano. Era solamente cine, no tenía Instagram, nada. No sé si es que te acuerdas que yo me fui ahí con un DVD Sí, con cortos y para la Bolivia Lab, que viví la productora de Bolivia Lab como mi amor y la Embajada de Brasil de Bolivia también enviou a passagem e aí me fui. Foi quando eu te conheci. E aí La Paz uma cidade muito importante, sempre me acolhe. Depois eu fui aí para a pré-produção de King Kong na Assunção, que é esta película que é brasileira, pero é rodada em Bolívia e em Paraguai, na Sala de Uyuni, que é um dos sítios mais lindos do mundo. Entonces, yo me acuerdo que tú presentaba un programa de radio llamado Sonidos de Brasil. ¿Y por qué no hay más? ¿Cuál es tu relación con Brasil, con el cine brasileño? Yo me acuerdo que todos los miércoles tenía como función de cine brasileño, ¿verdad? sí, eran otros tiempos, era otro Brasil también, era el Sí, Brasil PT, que hoy ya no existe más. Lo de Bolsonaro también cambió mucho la lógica de relaciones internacionales del Estado brasileño.
pasó un poco lo que pasó con Trump, de mirarse para adentro, de olvidar el resto del mundo. Y entonces, una vez más, el Brasil se nos fue, ¿no?, de América Latina. En vez de buscar la integración, que se había trabajado mucho con Lula y con Dilma, lo que se hizo fue romper la relación, sobre todo cultural, que es la que más nos acerca como pueblos, pero claro, se mantuvieron las relaciones económicas. Bolivia le vende gas al Brasil. Brasil es uno de los mayores compradores del gas boliviano. Tenemos un acuerdo con Petrobras, y en diferentes estados. Nosotros le entregamos gas al estado de Sao Paulo, por ejemplo. Entonces, lo que queda ahora son relaciones económicas, una situación muy precaria, muy debilitada de las relaciones sociales y culturales. Entonces, lo que conociste en aquella vez ya no existe más. Lo que nos queda Una son este tipo lástima. de relaciones como las que tenemos ahora tú y yo, en las que nos vamos, por el underground, más allá de lo que puede ser la relación diplomática Estado a Estado. Creo que lo que queda son la relación de los pueblos, la relación humana y social que hemos logrado construir entre las personas. Y creo que eso es algo importante, porque el tiempo que Brasil invirtió en construir relaciones sociales con el resto de América Latina fue importante y no puede quedarse en una anécdota o en una historia, sino que realmente debe ser algo que nos convoque siempre a seguir pensándonos como un mismo territorio, como una misma región, ¿no? El Brasil no está lejos de nosotros. El Brasil no es una isla, sino que el Brasil tiene que ser latinoamericano, a pesar de que ellos, o ustedes en todo caso, insistan muchas veces en querer ser el país continente, ¿no? Creo que eso es muy importante. Sí, muy importante. Yo creo que es una lástima no llegar más tantas películas brasileñas ahí para ustedes y también ser difícil de llegar películas bolivianas para acá, porque yo sé que ustedes también producen muchísimo y el cine de ustedes son muy lindos, tanto na questão da geografia, que creo que Bolivia es uno de los países más lindos que ya conocí. Y sí, yo me acuerdo cuando estábamos haciendo la preproducción en King Kong, la primera viaje, es que el fotógrafo que estaba con nosotros le dijo que como Bolivia era tan linda cuanto Capadocia, así, los desertos, sí, el desierto, la belleza, né, la vegetación. Entonces, yo creo que es mucho, es por eso que yo creo que tienen la necesidad de este proyectos como Mirada, porque yo siento que nosotros acá, desde Recife, somos muy aislados, así. Es una ciudad, yo vivo en una ciudad que es enfrente al mar, que es en el mar, cero altitud, pero nos quedamos aislados de todo el resto de las ciudades, y sobre todo la Latinoamérica. Y con la gente que viaja, se va más para Europa do que Claro. para Sudamérica o Latinoamérica, porque inclusive se queda más caro. Entonces yo creo que es una lástima no poder llegar más películas brasileñas ahí y más películas bolivianas acá. Y existo, y como, pero afora deste período de pandemia, como funciona aí tu trabalho em la Cinemateca? Vou pôr acá umas fotos da Cinemateca Boliviana para que as pessoas se quedem com ganas de conhecer. Antes de eso, a mí sí me gustaría decirte algo más. Eh,
la televisión brasileña ocupa un lugar muy especial en la relación de los países, ¿no? O sea, las telenovelas brasileñas son muy importantes dentro de los contenidos que consumimos. Y este cambio que ha habido en los últimos años, de que la Globo hubiera cedido espacios para que podamos ver este otro tipo de telenovelas religiosas, sí me parece algo muy interesante de analizar y de preguntarte, porque ¿cómo ven ustedes estas novelas, Moisés, etcétera, etcétera? Ah, yo como una profesional del audiovisual, yo creo que es así, es más trabajo porque no, la Globo no hace mucho, no, con este tema. No. Es más otras emisoras, Sí, ¿sabes? La Globo es un poco más diversificada de los temas, pero las otras emisoras sí están teniendo una demanda muy grande de este tema de los temas bíblicos, porque las iglesias evangélicas son muy, en un número, hay un número muy grande de estos. Yo creo que es más trabajo, pero también tenemos que tener cuidado con el exceso de este tema, porque el Brasil es un país assim considerado laico y de todas las religiones afrodescendentes, los costumbres, las religiones indígenas igual los costumbres. Entonces, às vezes este tema se queda un poco con menos prioridad debido al exceso del cristianismo en la televisión. Pero eso es una opinión mía muy personal, ¿sabes? Pero tengo muchas amigas que están ahí en Rio, en São Paulo, trabajando en otras emisoras y que están en esta en novelas con temas bíblicos. Pero sí, es más trabajo para otras personas, pero tenemos que tener cuidado con el exceso de este tema en la TV, porque la televisión brasileña ela es muy importante en nuestra cultura. Aqui em minha casa, por exemplo, é uma casa que é como se a televisão fosse como um personagem da casa, porque está sempre prendida. Mi papá sempre vendo os noticiários, ou então os juegos, las partidas de futebol, ¿sabes? La TV é algo que é muito forte em nossa cultura. E a teledramaturgia também. sí, entiendo. El discurso que se difunde es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Esta reinterpretación de la historia bíblica. Pero bueno, ahí está la Cinemateca Boliviana, esa es La Paz. La Cinemateca tiene 3 salas de exhibición. Ahora hemos instalado el sistema de DSP. Estamos Sim. trabajando con 35 milímetros, 16, 8, exhibiciones digitales. Tenemos todos los formatos para exhibir las películas, ¿no? Además está ahí la biblioteca de cine más grande de Bolivia, está el archivo, claro, hay salas de conferencias, está también una sala de exposiciones. Es una de las infraestructuras más lindas de América. La Cinemateca se funda en 1976. Es también una de esas instituciones antiguas. Ahora vamos a cumplir los 45 años y es siempre importante pensar lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo. Hemos tenido también la posibilidad de restaurar algunas películas. Recientemente una película sobre una celebración de 1948, que son los 400 años de fundación de la ciudad de La Paz, en las que se pone en representación lo que es el encuentro entre españoles e indígenas, porque La Paz no es una ciudad fundada, sino una ciudad encontrada sobre un territorio ya habitado. Sim. La Paz encuentra un acuerdo con los propios españoles y se funda la película, la ciudad de La Paz, ¿no?
Es más, una de las películas más importantes del cine boliviano se llama Chuquiago. Chuquiago es el nombre indígena de La Paz y es un nombre que todavía se utiliza mucho. Chuquiago es una película de Antonio Eguino, uno de los cineastas más importantes de, el cine clásico boliviano, que corresponde a la etapa del nuevo cine latinoamericano, en la que está Glauber Rocha, por ejemplo, en la que charlábamos más entre países, ¿no? Creo que había una interacción mayor en aquellos años entre los países. Creo que Cuba también ayudaba mucho a los encuentros, a que podamos vernos de otras maneras. Sí. Eso es muy, muy especial, muy, muy importante decir, porque es que Bolivia es un país plurinacional, justamente por esto, porque por todo el respeto que hay con la cultura indígena, que es una cosa que no tenemos acá, una lástima, no tenemos aquí en Brasil. Y yo he visto esto cuando me fui ahí, me metí por el Salado Uyuni, y es como si el Salá fuese dividido en varias microrregiones, y cada región hay un indígena líder, né, un cacique, que tú tienes que pedir permisión para entrar ahí, para filmar. Entonces hay un respeto muy grande con la cultura indígena, con todo lo que, porque tiene esa concepción que no es un país que fue descubierto por los españoles, mas sí porque ya había gente que habitaba ahí, que tenía su cultura, y, y es eso, yo siento que tenemos esta falta aquí, hace falta toda esta conciencia acá en Brasil, pero está en el camino, hay muchas articulaciones y para que los indígenas tengan otro lugar, ¿sabes? Sí, es muy importante. Es una forma de entender los países de otra manera, ¿no? Esto de la plurinacionalidad ayuda a comprender de otros modos lo que somos como sociedad y lo que somos como administración de territorio, porque al final el territorio es una cuestión económica en sí misma, ¿no? La Sí. explotación de los territorios por otros poderes hace que se empobrezcan sus propias comunidades y sus propias sociedades. Una vez que esto cambia, que la propiedad de la tierra es para quien la trabaja, para quien eh, se encuentra en el lugar, obviamente la situación económica también es diferente. Creo que parte también desde ahí. Sí. Aquí voy a poner más algunas fotos de Bolivia para que las personas se queden con El lago. lagos. Sí, esa ahí es Isla del Sol, como el punto de intersección entre Bolivia y Perú, ¿verdad? Lago Titicaca. E aí, o que a Bolívia não falta é beleza, o que não falta é beleza nesse lugar. Aqui, La Paz, Muy importante el lago para el cine. Muchas películas se filman en el lago. Y Copacabana, en Río de Janeiro, en realidad tiene su origen en Copacabana de Bolivia, del lago Titicaca. La primera bahía de Copacabana en América es la bahía del lago Titicaca. Entonces, después Río la llama así. Y hay una película que no me acuerdo cómo se llama, que la filmaron de Copacabana a Copacabana, justamente. Es una película brasileña que la filmaron entre Bolivia y Brasil y justamente explica esta relación de Copacabana a ah, Copacabana. sí, no conozco. Es que Ah, no. Copacabana también es el nombre donde se queda la ciudad, né? Que la puerta del lago Titicaca. Y Sí, para llegar ahí, tú tienes que llegar a Copacabana y después viajar hasta el lago, hasta la travesía, ¿verdad? La linda travesía. Eu creio que não tenho mais aqui. Sim, gente, todas essas fotos são minhas de viagens e de trabalhos, então assim, não tenho nenhum problema em passar essas fotos aqui. São de minha autoria, clicada com um a Boa smartphone. Villa, Hã? la buena vida. Não!
Aí, todas as vezes que me fui a Bolívia, trabalhei sem parar. Sem parar. Todas as vezes, as 4 vezes que me fui aí. Fui trabalhando, nenhuma de passeio. Pero me vou volver de passeio para me quedar aí em Salar, vou ver nos lagos Titicaca mais uma vez e conhecer outras Ninguna de coisas. placer, Como? ninguna de placer. Nenhuma de placer, solamente trabalho. Aqui, ó, La Paz. Essa foto ela desconfigurou, mas é La Paz porque La Paz tem os teleféricos que você vai. Como é muito alta, né? Muito alta, você se desloca muito de teleférico. Então, aí foi uma foto do Linha Amarela. Desde Sí, o teleférico Linha Amarela. E es cierto. aqui de volta ao Salar do Uyuni, esse lugar lindo que todo mundo tem que conhecer um dia na vida. O lugar que tem o maior reflexo do planeta Terra, né? E aí por isso que todo mundo quer filmar lá, porque é incrível. Muitos japoneses vão aí a ser publicidade, verdade? Herzog filmó en el Salar, Sim, é Sal e eh, Fuego. Sal y Fuego. Eu nunca he visto essa Y película, me toca ver. Star Wars también se filmó en el Salar, la última, Star Wars, sí, sim, entre otras, ¿no? entre, Muchas o- otras. entre outras. Claudito, e como está aí em Bolívia? Aqui há outra de Salar, em La Puesta del Sol, mais linda, Muy linda. muito linda. E como está aí em Bolívia neste momento agora com Arce? É Arce? Luiz Arce? Como foi todo o processo? Tu és que és um homem muito, sempre muito ligado à política, te gusta falar sobre isto, que eu sei. Sim, porque acá não recebemos tantas. Quando recebemos as notícias de Latinoamérica, sempre são comentários assim, muito genéricos, sabes? É bom alguém que está daí, por isso estamos fazendo estas lives, para nos Un quedar mais hombre muy ligado cercanos. a la política, me gusta eso. Eh, es un presidente que logró más del 50% de la votación, es un presidente electo democráticamente, es del MAS, que es el partido de Evo. Eh, es un gobierno que recién empieza, no tiene ni 3 meses, pero hay avances, ¿no? Lo que te decía, está la vacuna ya acá y estamos esperando nuevos cargamentos de la vacuna para empezar a trabajar. La economía está muy lastimada, han sido momentos muy difíciles, un año muy, muy difícil. Sim, Entonces, todo lo que se pueda hacer no va a ser inmediato, el resultado va a tardar un poco en verlo. Supongo que este año va a ser un año muy difícil, pero por lo menos hay una estabilidad política que eso siempre ayuda a que hayan seguridades en lo que uno quiere hacer, ¿no? Si uno no tiene un gobierno o una situación política estable, es muy difícil arriesgarse a invertir, es muy difícil arriesgarse a que hayan nuevas opciones de trabajo, pero cuando se ha resuelto el tema de la estabilidad política, hay una opción más de que se puedan hacer más cosas. Creo que lo importante es tener un gobierno electo democráticamente con este porcentaje. Eh, Arce fue el ministro de Economía durante los gobiernos de Evo sim, y eso permitió que nosotros tuviéramos lo que se denomina el modelo boliviano dentro de la economía, que es un modelo mixto, comunitario, que también permite la redistribución de los recursos económicos y que ha dado como resultado que la brecha de pobreza se reduzca en un 40%. Nosotros estábamos debajo de la línea de la pobreza con más del 50% de la población y hoy eso se ha reducido a un 20%. Entonces hay que entenderlo también como un proceso muy, muy importante y lo que viene ahora tiene que apoyarse, ¿no? Creo que también es importante eso, asumir
que hay que apoyar los procesos y darles tiempo y no enojarse con ellos antes de que empiecen a funcionar, ¿no? Muchas veces uno se pone nervioso o quiere que las cosas sean más rápidas, pero en realidad hay que aprender también a tomar con calma estos asuntos y esperar que las medidas del gobierno vayan empezando a dar resultados, que no es inmediato, ¿no? Hay que realmente empezar a apoyar de otras maneras. Sí, hay que empezar a apoyar de otras maneras. Y sí, ahora podemos hablar un poquito. Ah, sí, quería también saber un poco si sabes de Evo, porque lo que llegó por aquí es que Evo volvió, se fue a Caracas y ¿cómo es que está todo ahí? No, Evo está ¿Está acá, ahí? sí, Cochabamba, ¿verdad? Y el en gobierno de Cochabamba. Cochabamba. Tuvo COVID, pero salió, está bien de salud, te manda saludos. Ah, Evo. Nuestro grito de guerra siempre era así, Evo, 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 cuando llegamos ahí para filmar, para poder traer suerte y buena vibra. Nosotros vamos a tener elecciones municipales para las alcaldías. ¿Cómo le llaman allá a la alcaldía? La Prefeitura, municipalidad. prefeitura. De la ciudad y del estado, ¿no? Sí. Ah, estado, Entonces, gobernador, governo, estado, governo, las provincias, governo y alcaldía, prefeitura. eso, nosotros tenemos la elección ahora en marzo de la alcaldía y la gobernación del estado y de la municipalidad, de las ciudades. Y el MAS es uno de los partidos que tiene más presencia. Evo está trabajando en eso, ¿no? Está organizando las campañas, ayudando a los candidatos. Forma parte del MAS, ¿no? Es el Ah, presidente del MAS. sí. Ok, então agora eu quiser um pouco falar sobre. Porque também Cláudio, além de ser. Ele faz mil coisas. Ele é programador da Cinemateca, ele é coordenador de um curso de cinema na escola do Grupo Camal. E ele escreve livros, né? Ele escreve para Ele tem o site Cinema e Cine. Ele é crítico também. Quando os filmes chegam na Bolívia, ele vai, faz a crítica, entrevista enfim, os diretores e equipe. E também ele escreve livros. Aí eu queria muito falar aqui dos teus livros, Claudito. Aqui que você me mandou aqui ó, deixa eu ver aqui. Esse é o primeiro, notas e críticos. O primeiro é Los Planos de Cinema Mudo. Deixa eu ver aqui. Este es lindo, el anterior, el primero, porque ese se lo hizo durante la pandemia. Este? eh, Ese reúne varias críticas que yo había escrito en el periódico. Entonces, esta es una versión digital que la publicamos porque creíamos que el ambiente estaba muy lleno de las malas noticias, ¿no? Y como que todo giraba, o sea, todo estaba relacionado a la pandemia y había muy pocos contenidos que le permitan a la gente pensar en otras cosas. Entonces reunimos las críticas publicadas en el periódico y sacamos este libro que es de descarga gratuita y que se puede acceder fácilmente. Era también importante, sigue siendo importante, ¿cómo le dicen en Brasil a la carga viral? Lo que está en el aire con el virus. Carga viral. Sí. La carga viral es muy alta, pero no solo por el virus, sino por la sensación que tienen las personas, ¿no? De sentirse siempre en peligro. Y las noticias, o sea, el más media te llena de eso, ¿no? Parece que no hubieran otros contenidos. Por eso fue importante sacar este libro, que lo editamos con Pandemia Ediciones, que después Pandemia sacó otros dos libros más, eh, con ayuda de la Escuela Andina de Cinematografía y el Grupo Ucamau, que reúnen acercamientos sobre todo a la obra de Jorge Sanginés. Entonces teníamos también ahí como una necesidad de cambiar el aire, de darle otras opciones a la gente de ver nuevos contenidos.
Por eso ese libro es importante y es lindo, y los otros dos libros de pandemia también. Que este, ¿verdad? Este aquí. Ah, no, este Ese es otro. ya, ese El que está libro como desfigurado. ese es un libro físico que gané un fondo de la Municipalidad de La Paz que me permitió publicar ese libro que ya estaba escrito, que es interesante porque Arturo Poznansky es un personaje de la cultura boliviana muy particular. Él fue el primero en traer un automóvil a La Paz, por ejemplo. Él era un austrohúngaro, uno de esos personajes de películas. Es una película subida. Es uno de esos seres de los años 20, ¿no? Tan particular. Y él llegó a Bolivia en 1894 más o menos, por el Brasil. Él llegó justamente por la región del Acre. Él era un comerciante, él lo que hacía era trabajar con sus embarcaciones para sacar el caucho desde el Acre, desde la región del Acre, hacia Europa. Él le vendía llevaba el caucho para la Goodyear, la que hacía los neumáticos, y la Goodyear le vendía los neumáticos, las llantas a Ford, y por eso él solicita a Ford que le manden un auto. Entonces, es un personaje muy interesante porque además eh, te ayuda a entender que con el Brasil no estamos lejos, ¿no? Que hay como regiones comunes que nos permiten tener historias comunes. Toda la historia del caucho, por ejemplo, nos une de una manera muy especial. Toda la parte del Acre, tenemos una Sí, guerra, que ustedes no la llaman así, que le llaman nada más un tratado, una compra de territorio, que nosotros la llamamos guerra, ¿no? Entonces, es importante que como países volvamos también a ver nuestras historias. sí, seguramente. E como hace para comprar tus libros, Cláudio? Para adquirir, para ter? Cuando la alcaldía me entregó el premio por el libro, lo que hace la alcaldía es quedarse con un porcentaje grande de los libros y ellos los reparten en las bibliotecas de las escuelas, en las bibliotecas de los centros comunales acá. Y eso es importante porque son otros medios de distribución, ¿no? Que tienen tal vez otro alcance. Creo que un libro en una biblioteca a veces es más importante que un libro dentro de una casa simplemente, ¿no? Sim, Incluso los estudiosos empiezan a trabajar de otra manera porque no necesariamente quieren tener todos los libros en su casa. Entonces, están en las bibliotecas de La Paz y para adquirirlos yo tengo un buen número de ellos que los voy dejando como en librerías, ¿no? La distribución de los libros sigue siendo algo muy difícil, incluso en las sim. mismas ciudades. Pero este que é digital, hay como Ah, yo te bajar mando como un PDF. sí, 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 yo te mando el link para que lo pongas después y así puede tener acceso más gente. Ah, dale, ponemos acá en Mirada, como Sí, sí, sí. link in la bio. Gracias. Sí, por un tiempo para poder, tenemos que, es eso que, por esto que, licencia, deixa eu, aqui, vou prender a luz que eu queria contar. Prende, Ok, prende. ahora es mejor, ¿no? Oh, sí, Mejoró. qué linda. Y estoy con un tripé de blogueira, pero no me acostumbro. Pero cuéntame, existe, por isso que é importante que hagamos lives e outras coisas, porque Latinoamérica existe a rede, porque o império de todo que já sabemos de la Norteamérica é tudo para que nós miramos para eles e não para nós outros. Então, temos que sempre estar como unidos e para poder existimos e resistimos e temos essa é a força de nossa rede. E agora, neste momento de pandemia, que é mais importante, sabes? E é isso, pode contar comigo para o que queira e para distribuir tus cursos e tus textos e enfim.
todo. Entonces, tú me envía el link que ahí yo voy a poner por acá, las redes de la mirada y grupos de WhatsApp y Facebook y todo. Pero en la tu opinión, Claudito, lo que es más importante y cómo es ser un artista en Latinoamérica, porque tú también eres artista, sí, por estar en esa cosa de la creación de la crítica, o que, en tu opinión, lo que crees que lo que es más importante. No sé responder. Eh, ¿Cómo ser? Yo creo que la subsistencia, o sea, sobrevivir en América hace que todos tengamos algo de artistas, ¿no? Hay que ser muy creativo en América para sobrevivir en todos los niveles. Por supuesto que las bellas artes tienen otros códigos y otras formas, y creo que la pandemia ha golpeado mucho la forma más tradicional de pensar las bellas artes, eh, y que también ha ayudado mucho a que podamos ver de otros modos lo que se debe hacer. Creo que los artistas estaban alejándose de la gente, que no había como una relación entre el público y el creador, entre el espectador y el creador. Creo que se había dado en los últimos 10 años un divorcio muy grande, sobre todo por esta posibilidad. Voy a entrar a hablar del cine como el tema que conozco, esta posibilidad de acceder rápidamente a los dispositivos de registro, a las cámaras. Eso hacía que podamos tener mucho cine más intimista, más personal, y eso hacía que quizás tuviéramos lindas películas, pero no necesariamente eran películas que dialogaban o hablaban con la realidad del colectivo, con una realidad más grande, ¿no? Entonces, el aislamiento a partir de la pandemia, tener a los artistas aislados, creo que ha permitido que se preocupen por pensar en cuál era su entorno, cuál era su medio más directo, su espacio más directo, que lo empiecen a buscar en el recuerdo y no ya en lo que imaginan que son. No sé si me entiendes, Amanda, no sé Sí, si lo explico sí, bien. entiendo y estoy totalmente de acuerdo Creo que lo contigo. que ha pasado es que ha habido mucho cine de ese tipo, mucho cine personal, mucho cine de autor, y que se ha dejado de lado un cine con mayores compromisos, un cine con mayor relación directa con, llamémosle, el pueblo, aunque eso sea muy abstracto también. Y creo que más bien la pandemia ha ayudado justamente a que podamos entender de otro modo nuestro medio, nuestro entorno más cercano. Creo que la transformación de aquí en adelante tiene que ver con esto de que lo hablábamos al principio, ¿no? Nuestros hábitos de consumo, qué estamos consumiendo, consumir lo local sobre lo importado, por ejemplo, o lo que llega de otros lados, la huella ecológica. Y esto tiene que ver también con lo cultural, qué estamos consumiendo en lo cultural. Es más importante lo que se produce en tu región, en tu espacio, o es más importante lo que llega vía mainstream, que todos ven, que todos absorben, que todos entienden, que impone un código, o es más importante crear ese código, crear ese lenguaje, descubrir un lenguaje que es tuyo, que de pronto lo has estado perdiendo a causa de querer ser parte de una ola más grande o de una sociedad más globalizada. Es importante lo que ha pasado con la pandemia, lo que pasa con la pandemia, porque nos permite repensar lo que somos, ¿no?
Sí, es eso que estamos hablando aquí en todas las lives, que tenemos que tener mucho cuidado con las narrativas, ¿sabes? Estar siempre muy atento de lo que vamos a hablar, independiente de la lenguaje artística. Isso sea na música, sea en el cine, en las artes plásticas, en teatro. Entonces, muy cuidado que estamos propondo, poniendo nuestro cuerpo, nuestra voz, nuestra creatividad. Y es importante que estemos siempre muy atentos, siempre con mucha atención para lo que vamos a hablar, lo que vamos a hacer, el producto que vamos a crear. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo contigo y siempre procuro estar atenta y eso creo que es mi propósito de vida mismo, de siempre saber dizer não sei que eu tenho que trabalhar, porque eu vivo disso, eu sou uma profissional de audiovisual, também tenho minhas coisas de criação em projetos próprios, pero eu sempre tenho muito foco de lo que vou aceitar ou não. Isso mudou, cambiou totalmente minha vida há 12 anos atrás, quando me fui a Cuba estudar aí. Ujú. Entonces yo podía, la verdad, yo tenía mi planejado para ir para cualquier, sí, yo tenía ahorrado plata, no sé qué, pero si no me fuese, si yo no me fui a, si no me fuera a Cuba, yo no tenía otra visión de mundo, porque mi mejor amiga vivía en Boston, Estados Unidos, y si yo me fuese para allá, yo tenía otra visión de mundo de que yo soy hoy día. Tenía otra carrera, ¿sabes? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de lo que vamos a elegir para hacer. Y creo que este momento es un momento de reflexión mismo, ¿sabe? Un momento propicio, un momento que es seguramente para hacer esto. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, creo que es eso. Eh, no entendería que salgamos de esta pandemia sin haber cambiado algo de nosotros, sea lo que fuera, ¿no? Creo que es importante que la gente cambie, aunque sea tan dramático. Creo que es importante que la sociedad cambie, aunque sea tan dramático. Lo que viene es un misterio, pero por supuesto que tiene que ser acompañado por reflexiones cada vez más profundas, ¿no? Y acciones también más profundas, porque de nada serviría que Sí, nos quedemos en el pensamiento y no hagamos algo por cambiar. Creo que es muy importante que tomemos una posición, una postura frente a lo que estamos viviendo y frente a lo que somos. Lo que dices, hay momentos en la vida que te cambian. Ir a Cuba, por ejemplo, para vos fue un cambio. eh, y esas decisiones no necesariamente son conscientes, ¿no? A veces son casuales. Esta pandemia es una casualidad, nos toca vivir esto a nosotros, pero lo que viene para adelante con los que vienen es realmente una responsabilidad nuestra. Tendríamos que pensar también en eso, ¿no? Nosotros pasaremos, pero lo que viene más adelante tiene que tener lugares donde pensar de otra manera lo que hicimos. sí, por supuesto. Y otra cosa es una pregunta que estoy haciendo para todos que se pasan acá. En tu opinión, ¿cuál es el futuro del arte en la Latinoamérica? Ay, si no quieres, no es fácil, pero Es una pregunta difícil, ¿no? ¿Cuál es el futuro del arte? Mm, Yo creo que es justamente cambiar el paradigma. Creo que habíamos hecho arte o habíamos creado el concepto del arte como las bellas artes para lugares muertos, para museos, para teatros, para siempre la misma gente. Creo que el arte es otra cosa. Creo que nuestra
forma de entender la vida tiene que cambiar. Creo que el arte, como lo conocíamos de esa manera tan occidentalizada, ha muerto, lo diría así. El arte es también un instrumento del patriarcado, es una herramienta de colonización, es te hablo de las bellas artes de los grandes escenarios, ¿no? También entiendo el arte como elemento de liberación, Sim, pero muchas veces en los códigos en los que se trata la palabra, en los que hablamos del arte, estamos hablando de estos otros espacios, ¿no? De museos, de teatros, de lugares de élite, y no es así. El arte está en otras cosas. Creo que el arte está en otros lugares ahora. Eh, Tendríamos que pensar más. Pero hay algo que he estado pensando mucho ahora, justamente a partir de la televisión, eh, estas maneras de la televisión muerta, ¿no? La televisión de series, la televisión de telenovelas, la televisión de películas, es una televisión muerta, una televisión que eh, no ayuda. Creo que la televisión en vivo y el retorno a la televisión en vivo es lo que puede darle otro tono a la vida también. Y creo que las artes vivas también son un elemento muy, muy importante, pero el arte viva, lejos de estos espacios tan sagrados como se los ha construido. Creo en el fútbol como arte, por ejemplo. Creo que es maravilloso lo que sucede en una cancha de fútbol. He visto el Palmeiras contra el Santos ah, hace sim, 6 días soy y Palmeiras. creo que lo que ahí pasaba era realmente una declaración de principios, ¿no? Estamos vivos, expresamos nuestra alegría, somos felices, no sé, hay muchas cosas por entender. Me gusta tu pregunta y me parece muy, muy difícil de responderla. Creo que no tengo algo más que decirte. Ah, dale, pero es esto mesmo, é para reflexionarmos todas essas coisas e aqui estamos para pensar e seguir pensando, né? Las lives são isso, são quando tu estavas falando, eu estava pensando sobre este espaço que temos acá no Instagram, que é como um misto de rádio e TV, ¿no? Que ahora nuestra charla se quedará grabada en el IGTV, que es la TV del celular, del smartphone. Entonces las cosas ven cambiando assim de paradigma e el arte ela é como se ela acompanhasse tudo isso em minha opinião e, e existo. Pero Claudito, quais são tus proyectos de futuro para além de la Cinemateca? ¿Y qué estás haciendo ahora? Es un año extraño porque todo lo que había que hacer creo que se lo hizo el año pasado. Este año hay pocos proyectos, hay pocas cuestiones por terminar. No, no sé bien qué vaya a hacer en 2021. Espero el carnaval el próximo año porque ahora está suspendido, ¿no? Creo que no Sí. hay. ¿Tú venías para acá, para Pero, Pernambuco? invítame, yo voy contigo. Te toca A sambar, a sambar. conocer. Aquí es para frevar, aquí es otro ritmo. Sambar igual, Bueno, pero vamos, hay que frevar. Voy a enviar vamos, como vamos. una lista Luego, una playlist de frevo para que perfecto. conozca. Sí, es nuestro ritmo propio. Porque Pernambuco, así, hay una cultura muy singular, como es que puedo decir. Y ahí decimos que Sí. no somos bairristas, ¿sabes? Estamos siempre exaltando nuestra cultura. Pero hay que conocer Brasil. Brasil ya conoce, Sí, ¿verdad? ¿Conoces Brasil? no te- sí, sí, Río. Río, pero hay que venir a Pernambuco, hay que venir a Bahía, que también es muy linda, me encanta Bahía. Es muy parecido con Pernambuco, así, muchas cosas muy similares.
Y mira, la última pregunta, ¿qué vos crees que lo que es similar entre Brasil y Bolivia? Mm. Uno piensa en Bolivia y piensa mucho en la montaña, ¿no? Piensa mucho en los Andes. Y en realidad, más del 50% del territorio es selva amazónica. Entonces, tenemos mucha relación cultural, mm, de ríos, por ejemplo, de navegar, de relacionarnos con las vacas, también la ganadería, creo que es algo que nos une. El mate nos une en la región del Chaco, somos gente que toma mate, compartimos pueblos, los guaraníes están entre el Paraguay, entre Bolivia, entre Brasil, la Argentina también. Creo que es muy arbitrario, que ha sido muy dramática esta imposición de fronteras, ¿no? Creo que las fronteras han sido como que muy impuestas, muy dolorosamente puestas. Creo que son regiones más bien las que nos permiten eh, relacionarnos de otra manera. Sí, hay que derrubar las fronteras. Que digo así, que seamos menos burocráticos, ¿verdad? Y que tenemos más posibilidad de ir y vir y nos considerarmos como hermanos, ¿sabes? Que digo esto no solo para Bolivia, pero para todo nuestro continente geopolítico. Y, Sí, ¿verdad? ¿Y qué vos crees sobre el cine brasileño? Ya que te gusta más, creo que tú estás siempre lo buscando. último que he visto ha sido Bacurau en el Festival Sí, de Cine de Lima, el 2019, que fue la película que ganó el festival. Yo estaba ahí de jurado, y realmente era una película que estaba lejos de todo lo que América había presentado, toda esa programación, digamos, ¿no? Era como una película que estaba en otro nivel, estaba compitiendo con otras cosas. Creo que es un ejemplo de un cine diferente, un cine que utiliza muchos códigos del cine más clásico, pero también está siendo muy crítico con la realidad de un Brasil actual. Es una superproducción. sí, Entonces, me parece un ejemplo muy interesante también de ser revolucionario desde la propia industria, porque es una película de industria, ¿no? No es sí, una totalmente. película narrativa. Pernambucana. Y está como Ah, elegible para ir para el Oscar ahora, la última. tiene todo para ganar. Es una película que en su discurso es muy progresista también, ¿no? Muy arriesgada desde la industria. Entonces, cuando uno había asumido ese discurso de que el cine latinoamericano era un cine pobre, de bajos recursos, para poder desarrollar su discurso, y se enfrenta a Bacurau, entonces dices, ¿qué ha pasado acá, no? O sea, es como romper el mito. Bacurau es Vale, importante para el muy cine importante. latinoamericano ahora, justamente por eso, porque desde el Brasil viene un aire fresco desde la industria con un discurso diferente. Ah, súper. Entonces tocas, entonces tú tienes siempre estás en contacto con cine de Pernambuco, ¿verdad? Sí, Y, con cine de Brasil en general. y creo que con Asunción estará llegando ahí este año. Yo tengo fe que este año, Tenemos que hacerlo. sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. E é isso, Claudito, eu quisiera saber se queres añadir más alguna cosa en esta charla. Te agradezco por la invitación. He visto a Beatriz ayer, eh, que también estaba en el Festival de Lima el Ah, 2019. sí, con los silencio, maravillosa. Sí, 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 sí. Me parece muy importante lo que has estado haciendo ahora. Cuenta conmigo para lo que necesites. Tienes aquí tu lugar. Bolivia te espera siempre, ¿no? Ay, muchísimas gracias por aceptar y por estar conmigo hasta ahora. Y siempre cuenta conmigo acá y con mirada.
E eu espero prontíssimo estar aí, volver a Bolívia, ou com Kiki, com Assunção, com Camilo, ou para hacer outro trabalho, solamente me chamar que me vou. No estoy seguro si en este libro digital, en el que lo habíamos hablado, hay una crítica al payaso. Tendríamos que verlo. Ah, sim, palhaço de Celto Mello? Sí, 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 sí. Dale. Ah, bueno, ya te dejo el link para que podamos verlo. Dale, e vamos ver se podemos também fazer como uma mostra de cine pernambucano ou brasileiro, como virtual, verdade? Podemos Sería muy lindo. pensar nisto para que mais película ligue aí e também para tus alunos da escola de Grupo Ucamal. Sí, Dale? sí, me parece muy bien. Gracias, Amanda. Gracias, buenas tardes, todo de muy bueno ahí para ti y creo que espero que nos veamos muy pronto. Ya nos vemos. Gracias. Gracias, Chao, un besito. chao. Hay que salir.